Una vez más queremos agradecer a Dios por su sintonía y gracias por estar con nosotros una vez más en este canal. El tema de hoy se titula Ver para creer. ¿Cuántas veces nosotros hemos mencionado esa expresión? Si no veo, no lo creo. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Evangelio según San Juan, el capítulo 20 y en los versículos 24 y verso 25. Y dice así la palabra de Dios: Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Verso 25. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Eso fue lo que dijo Tomás. Ver para creer. Hoy vamos a hablar sobre 3 personajes. El primero es Tomás. El segundo es Dios. Y el tercero, Abraham. Estos 3 personajes nos van a dar a nosotros una idea de cómo es que funciona la fe. Cómo es el mecanismo de la fe, para entender un poco sobre el tema de la fe. Vamos al primer personaje, que es Tomás, que es el texto que acabamos de leer, cuando él le dicen a Tomás: aquí estuvo Jesús con nosotros. Y Tomás dice: si yo no meto mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, yo no lo voy a creer. El nivel de fe de Tomás está basado en el sentido del tacto, en el sentido de la vista. Si yo no toco, si yo no veo, yo no creo. Hasta que yo toque, hasta que yo lo vea, lo voy a creer. ¿Cuántas veces te ha pasado esto en la vida? Que tú, si te has tenido que expresar y decir: si yo no toco, yo no veo, no lo puedo creer. Eso es lo mismo que le pasó a Tomás. Ver para creer. La vida cristiana inicia en este nivel de fe como la de Tomás. Es una etapa que es necesario ver para creer. Es necesario tocar para yo creer. Necesito palpar algo para saber que realmente existe. Tenemos el caso de Pedro. Pedro un día le dice a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua. Pedro estaba viendo a Jesús caminar, pero ahora le dice: si eres tú, si realmente eres el Señor que yo acepté, que yo creí, manda que yo vaya. Y Jesús le dice: está bien, Pedro, ven. Pedro creyó, Pedro fue, pero dice la Biblia que Pedro se hundió. Pero a pesar de que Pedro se hundió, se levantó. Pedro desarrolló otro nivel de fe. A pesar de que Pedro se hundió, Pedro siguió creyendo en Jesús. Todos tenemos diferentes niveles de fe. Algunos estamos en el nivel de fe de Tomás, ver para creer. Este es el nivel de fe por ejemplo, el nivel de fe podríamos compararlo como la de un bebé. Y no hay ningún problema en relación a eso. Todos tenemos que empezar en la vida cristiana. El asunto es que al pasar los años, al pasar el tiempo, tenemos que crecer, tenemos que creer a pesar de la realidad. La etapa de un bebé, por ejemplo, es que en el momento cuando ellos comienzan a experimentar, cuando llegan a este mundo comienzan a experimentar y querer todo lo que tocan, todo se lo llevan ¿a dónde? A la boca. Usan el sentido del tacto para poder experimentar. Ese era el nivel de fe de Tomás, la de un bebé. La pregunta es: ¿cuánto tiempo Tomás anduvo con Jesús y su nivel de fe se mantuvo como la fe de un bebé? Muchos cristianos todavía están en ese nivel de fe. Y hace muchos años le preguntas: ¿hace cuánto conociste al Señor Jesús? ¿Hace cuánto tiempo tienes de ser cristiano? Quizás pueden ser 20, 30, 40 años, pero su nivel de fe quedaron como la de un bebé. Debes crecer para pasar a otro nivel de fe.
las mejores y más grandes promesas, ¿saben a dónde están destinadas? Dice la palabra de Dios que las mejores y más grandes promesas están destinadas para aquellos que no vieron y creyeron. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20 y el versículo 29. Miren lo que dice ahí ese texto. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Los sentimientos no pueden ser la base, el fundamento de nuestra fe. No son una guía segura para que yo pueda creer. ¿Y cuántas veces nosotros queremos sentir para poder creer? Los sentimientos no son la base, el fundamento. Si estás basando tu fe en lo que tú sientes, realmente vas a perder. Según de Corintios, el apóstol San Pablo en esa carta, en el capítulo 5, versículo 7. Miren lo que el apóstol San Pablo dice ahí en ese texto. Por fe andamos, no por vista. La vida cristiana es una vida de fe y no una vida de ver las cosas. Pasemos ahora a la dimensión de cómo Dios trabaja, la fe trabaja en la persona de Dios. Vamos al libro de Romanos capítulo 4, verso 17. Dice ahí el texto, tal como está escrito, dice Pablo, te he puesto como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como que si ya existieran. Te he puesto. Describe algo que ya había ocurrido, pero se lo dijo antes de que ocurriera. Dios le dice a Abraham, si soy capaz de darle vida a un muerto, no digamos hacer fértil al estéril. Dios llama, dice el apóstol San Pablo, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el nivel de fe de Dios. Llamar las cosas que no son como que si ya fue. Jesús es el autor y el consumidor de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Es Él quien inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Y cuántas veces nosotros andamos pidiendo, miren, por favor oren para que mi fe crezca? La fe no va a crecer de esa manera. Es Dios el que pone la fe y es el Dios que va a perfeccionar tu nivel de fe. Y en otro pasaje bíblico dice el apóstol San Pablo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe inicia y se perfecciona en Dios. La fe de Dios no se basa en los sentidos. El texto dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. La fe de Dios no se basa en lo que ve, sino que cambia lo que ve por lo que dice. El problema está en cómo estamos nosotros conversando. Muchas veces nuestras conversaciones van orientadas a llamar las cosas que no son como si fueran peor de lo que son. Tenemos una fe, podríamos decirla, invertida. Llamamos las cosas peores de lo que en realidad están, en vez de llamar las cosas como queremos que lleguen a ser. Ese es nuestro problema. Ese es nuestro defecto. Ese es nuestro dilema. En cambio, Dios, dice la Escritura, que Él llama las cosas que son como si fuesen. Dios le dice a Abraham, te he puesto por padre de mucha gente. Abraham no podía tener un hijo y Dios ya le estaba llamando padre de mucha gente. Ahora, para entender un poco más la dinámica de la fe de Abraham, vamos ahora a este personaje de Abraham. Romanos capítulo 4, verso 18. Miren lo que allí registra el apóstol San Pablo. Pablo dice allí en el versículo 18, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de ese modo llegó a ser padre
de muchas naciones, tal como Dios se lo había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Ahora, Abraham llegó a ser padre de muchas naciones, sí, y no había tenido ningún hijo. Y Dios ya estaba llamándolo padre de naciones. Cuando ya no había esperanza, dice la Escritura que Abraham siguió creyendo. Para Dios, Abraham ya había llegado a ser padre de muchas naciones. Abraham creyó en lo que Dios dijo que él llegaría a ser, padre de mucha gente. Dios vive en una dimensión diferente a la dimensión humana. Dios vive en un nivel diferente a la nuestra. Y es la dimensión que Él quiere que tú y yo vivamos a través de su Hijo Cristo Jesús. Romanos capítulo 4, verso 19. Su fe no flaqueó, dice la Biblia, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y también estaba muerta la matriz de su esposa Sara. ¿Te das cuenta los dos grandes problemas que tenía Abraham? No solamente su cuerpo ya estaba en la edad de anciano, 100 años de edad, y él lo describe que mi cuerpo ya estaba muerto. Ahora, no solamente su cuerpo estaba en contra de él, sino que la esposa, la compañera, no podía dar a luz, era estéril. Tenía dos grandes problemas. Yo no sé cuál sea tu problema. Yo no sé cuál es el dilema que tú enfrentes. Quizás parecido al de Abraham o peor. Pero déjame decirte que la fe de Abraham no se debilitó aun cuando su cuerpo estaba como muerto y la matriz de Sara muerta. ¿Qué es lo que debilita la fe en medio de un proceso? La vida cristiana es un proceso, es un caminar diario. Por lo tanto, hay cosas que vienen y nos debilitan nuestra fe y dejamos de creer, nos desanimamos y volvemos atrás como Tomás, ver para creer. Y muchas veces queremos sentir y como no siento, no creo. Y ahí estamos en un sube y baja. Si Abraham hubiese recibido un milagro instantáneo, ¿saben lo que hubiera pasado? Lo más probable es que nunca hubiese llegado a ser el padre de la fe. Llegó a ser el padre de la fe por mantenerse creyendo, no importando lo que decían los demás. Abraham llegó a ser el padre de mucha gente, llegó a ser el padre de la fe por mantenerse creyendo, no importando lo que decía la ciencia. No importando lo que sus ojos miraban. ¿Qué miraban sus ojos? Su cuerpo ya casi muerto y una esposa estéril. Pero dice la Biblia que su fe se fortaleció. Ya no había esperanza para él. Su cuerpo le decía lo contrario. La fe de Abraham, al igual que la de Dios, no se basa en los sentidos. La fe de Abraham, como la fe de Dios, no se basa en los sentidos de la vista, del tacto. Porque si no, tenía que creerle a su cuerpo, Abraham, a la esterilidad de la matriz de su esposa Sara. El cuerpo le decía, es imposible. No digamos la edad. Era todo lo contrario a lo que estaba creyendo. ¿Por qué siempre esperas que sucedan conforme a lo que estás viendo y no a lo que estás creyendo? Muchas veces nosotros basamos nuestra fe a que sucedan cosas por lo que yo veo, por lo que yo siento, pero no por lo que yo creo. La fe corre el riesgo de debilitarse cuando empezamos a considerar nuestra realidad. Y fue por causa de la fe que Abraham llegó a tener el hijo prometido. Romanos 4:20. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, dice el texto, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Si la fe de Abraham se hubiese debilitado por lo que sus ojos veían, por lo que sus ojos miraban a su cuerpo, una realidad que ya estaba casi muerto, sus ojos miraban que su esposa era estéril. Si la fe de Abraham se hubiese debilitado por lo que veían sus ojos, su cuerpo no hubiese sido fortalecido. Aquí hay dos puntos: debilidad, fortaleza. Cuando no creo, mi fe se debilita.
Pero cuando yo creo a pesar de la realidad de lo que están viendo mis ojos, mi fe se fortalece. La pregunta es, ¿en qué momento Abraham glorificó a Dios? ¿Cuando tuvo al hijo o cuando creyó a Dios de que tendría un hijo? Abraham, dice la Escritura, que glorificó a Dios aún antes de que Dios cumpliera lo que él había prometido. Glorificó a Dios antes de que Dios cumpliese lo que él le había prometido, y lo que Dios le había prometido era ser el padre de mucha gente. La manera en que la fe no se debilita es glorificando a Dios. ¿Escuchaste lo que dije? La manera como la fe no se debilita es glorificando a Dios. Si puedes glorificar a Dios antes de que sucedan las cosas, imagínate qué va a suceder cuando Dios cumpla lo que ha prometido contigo. Un ejemplo en el Antiguo Testamento, Ana. Ana no podía tener hijo. Y cuando el sacerdote Elí le dijo a Ana, que Dios te conceda lo que has pedido. Dice la Biblia que Ana nunca más estuvo triste después que escuchó aquellas palabras. Que Dios te conceda lo que has pedido. Ana nunca más estuvo triste y Ana aún no estaba embarazada. Ana, para quedar embarazada, primero permitió que Dios engendrara su palabra en ella. Por lo tanto, su fe fue fortalecida. El problema está en que si mi fe la baso en mis emociones, en mis sentimientos, en lo que yo veo, la trayectoria de mi vida, ¿sabe cómo va a ser? Un sube y un baja. Y así vas a estar en la vida cristiana, sube y baja. La fe no es emoción, la fe no es algo que yo siento, la fe no es lo que yo veo, la fe no se basa en los sentidos. Necesitamos pasar al nivel de lo que yo veo, al nivel de la glorificación a Dios, antes de ver que las cosas sucedan. Tienes que cambiar esa dinámica de la fe. Glorifica a Dios antes de que Dios haya cumplido su promesa en ti. Cierra tus ojos para darle gracias a Dios y orar en esta hora. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por esta enseñanza maravillosa que solamente tu palabra nos enseña. Y hoy hemos aprendido sobre la dinámica de la fe, cómo es el papel de la fe en la vida cristiana. Y quizás muchos nos encontramos o estamos allí en el nivel de Tomás y no avanzamos, no crecemos. Y nuestra vida cristiana anda como un sube y baja, y a veces nos sentimos allá abajo y no queremos volver. Y hay momentos que nos sentimos arriba y no queremos bajar. Mi Señor, queremos que esta hora, gracias por darnos esta alternativa de entender cómo mantener nuestro nivel de fe. Y es glorificando a Dios antes de que las cosas sucedan de lo que Él ha prometido cumplir en nuestras vidas. Bendícenos con tu bendición en el nombre maravilloso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Nos vemos en el próximo tema. Gracias.